La sesión de hoy va a estar dedicada a un tema relativamente importante en el momento actual de la educación, que es lo que llamamos diseño educativo. El diseño educativo, como verán ustedes a partir de algunas demostraciones que quiero hacer, se apoyan sobre todo en un concepto que viene siendo relativamente nuevo, que es el llamado concepto de multimodalidad. Bueno, la multimodalidad tiene un desarrollo extraordinario en el campo de la semiótica social, del propio diseño gráfico, de los videojuegos, de la publicidad, pero también puede ser perfectamente incorporado a la educación. Pero no es posible decir o hablar de diseño educativo en la actualidad incorporando la idea de distintos modos y medios de producción de información, abordar esta cuestión si previamente no se toma en consideración lo que de un modo u otro hemos ido apuntando a lo largo de estas sesiones, que es fundamentalmente la cuestión de la experiencia estética. Yo quiero centrarme sobre todo ahora, fíjense que citamos antes a Vygotsky, que mencionamos de pasada a John Dewey, y me gustaría ahora centrarme en esta visión que más me interesa de Dewey. Dewey decía que toda experiencia estética nace de la experiencia cotidiana, ruda, diaria, monótona en ocasiones, de cualquier persona. Es decir, no hay que esperar a ser un artista para vivirla. Dewey definía la experiencia estética en los siguientes términos. Él dice, y cito contextualmente, porque el mundo real en el que vivimos es una combinación de movimiento y culminación, de ruptura y reunificación, la experiencia de una criatura viva posee cualidades estéticas. El ser vivo recurrentemente pierde y restablece el equilibrio con su entorno. El momento de tránsito de la perturbación a la armonía es el de vida más intensa. Me gustaría hacer una pequeña ejemplificación de lo que estamos diciendo, de lo que quiere decir o entendemos que quiere decir John Dewey cuando habla de experiencia estética. Por ejemplo, en la actualidad cada vez es más difícil distinguir entre actividades artísticas y otras actividades orientadas en sentido práctico. La educación es una actividad orientada no en conseguir producir una obra de arte al estilo tradicional de los artistas, pero también en cierto modo es una obra de arte crear ciudadanía, formar mentes, etcétera, etcétera. También las personas que decoran su casa, estoy poniendo algunos ejemplos cotidianos, o esperan hacer una buena comida de celebración con su familia o sus amigos, sienten estéticamente el resultado final de sus acciones. El aprendizaje en este sentido no puede estar exento de esos mismos sentimientos, de esas mismas sensaciones. John Dewey, es muy importante decir esto, era alguien que empezó a darse cuenta desde los comienzos, estamos hablando de una persona que vive en la primera mitad del siglo, viene a morir hacia la época de la Segunda Guerra Mundial, si ahora mal no recuerdo, y John Dewey es uno de los primeros que prestan atención, por ejemplo, a las grandes producciones artísticas o artesanales, yo no sé muy bien cómo llamarlas, que se estaban produciendo en la década de los 10, de los 20, de los 30, por ejemplo, la aparición de la música de jazz, hoy tan importante y tan señalada, pero en su momento era pura cultura popular, fundamentalmente mantenida y desarrollada por la población de color, por los negros de Estados Unidos. A su vez también se fijaba en el cómic, en las novelas románticas, en un montón de cosas que le atraían la atención y decía, debemos prestar atención a estos fenómenos porque están presentes en la sensibilidad cotidiana. Podríamos decir hoy, hay que tener respeto y atención a cuestiones, por ejemplo, como son muchas series de corte romántico, etcétera, etcétera, porque la gente cuando lo necesita y lo vive intensamente, por algo será, aunque no lo sepamos. El diseño educativo, por tanto, se va a concentrar en la combinación de distintos modos de presentación de la información o va a tener en consideración la presentación de distintos modos de producción comunicativa, de los que yo quiero entresacar fundamentalmente dos. Evidentemente podemos utilizar para diseñar cualquier cosa muchos artefactos. Podemos emplear la música, por ejemplo, la imagen, el texto. A mí me gustaría, sobre todo, centrarme en dos porque son sobre todo más utilizables, más manejables para el profesor, para la persona que quiera hacer una
presentación de carácter informativo, que quiere enseñar alguna cosa por algún motivo. No tendría por qué ser forzosamente alguien que se relacione estrictamente con el mundo de la educación. La imagen en primer lugar y el texto en segundo lugar. Dentro de las imágenes entresacaré la fotografía, que es algo que está hoy de total uso. Bueno, yo aquí presento una fotografía muy romántica de unas cámaras viejas preciosas que además lo grabas con ellas unas fotografías extraordinarias. Presento esta cámara, pero en realidad tengo que decirles a ustedes que solo tienen que meter la mano en el bolso o tocarse directamente el bolsillo para ver que ahí tiene una herramienta de primera magnitud, de primera importancia a la hora de producir imágenes, a la hora de tirar fotografías y a la vez para otras muchas cosas, pero me concentraré fundamentalmente en su uso en sentido fotográfico. Por tanto, tenemos las imágenes en esa extraordinaria producción de fotografías que en el momento actual se da. Y después tenemos los textos y sobre todo la dimensión más importante para mí, las narrativas. Fíjense, le pongo aquí un ejemplo de una novela que en este momento ya tiene más de un año, pero que sigue atrayendo el interés de los críticos y de los lectores desde que se produjo, desde que fue publicada la novela de Paul Auster 4321, que después utilizaré para un ejemplo concreto. Bien, la cultura visual se ha plasmado en la fotografía, se ha plasmado sobre todo en la fotografía. Yo quiero decir que uno tiene verdadera conciencia de la importancia que esto tiene por el simple y mero hecho de que la fotografía es hoy un elemento de uso cotidiano. Sabemos perfectamente que en cada momento se están produciendo miles y miles de fotografías. Miren, la imagen visual es tan importante que está creando no solamente una cultura visual, sino que incluso comienza a ser, de gran interés para los antropólogos. Hay toda una corriente de la antropología actual que es la antropología visual, porque es que las imágenes solamente cuando se tiran, sino cuando se producen en la cámara, sino las imágenes cuando después son vistas, visualizadas por el que la produce, son un objeto de gran interés porque se descubren matices que el fotógrafo en sí no había logrado contemplar. Y lo digo, y esto vale para el fotógrafo profesional, para el fotógrafo aficionado y también vale para ustedes. Una fotografía no debe ser tirada, vista rápidamente y ya está, sino que debe ser contemplada, mirada y explorada como un material cultural de primera magnitud, muy importante a la hora de producir un estudio, una investigación de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Este ejemplo, que luego vamos a analizar con más detalle, está dedicado a estudiar la inmigración. Actualmente el tema de la inmigración ocupa mucho tiempo porque estamos viendo cómo llegan cada día barcas, cayucos, bateras cargadas de personas que huyen de un lugar a otro. Pero ya hemos visto tanto que me gustaría concentrarnos incluso un poquito más en nosotros. Tenemos aquí la imagen de un emigrante gallego que viajaba a Argentina en el año 57 y que se despide con todo dolor de su hijo. Los dos lloran sabiendo que posiblemente van a tardar mucho tiempo en volver a verse. Estas imágenes tienen que ver con la emigración, no de cualquiera, sino con la emigración española, cuando en los años 50 se tenían que desplazar a vivir a otro país o a buscar su destino en otro país. Este es el caso, por ejemplo, de esas personas que están alineadas con las maletas por delante, son un buen ejemplo de una emigración posterior que se dirige a Alemania, a Centro Europa y a otros países y regiones de este país. Estas son huellas con las que se puede construir textos multimodales de primera importancia.